Buenas tardes, queridos hermanos. Iniciando otra vez otra prédica para que ustedes conozcan la palabra de Dios, que es la verdadera intención. Palabra de Dios que está sentada en la Biblia. Palabra de Dios que fue dada a los profetas y las profetas las hicieron saber aquí en estos tiempos, sobre todo, como le dice el libro de Daniel, revelando las últimas profecías del fin. Muchas gracias por estar en este canal. Hoy nos toca el tema impartir cómo se dará el arrebatamiento, ¿sí? Cuando se dé el fin de la gracia. Porque el arrebatamiento va a ser con su iglesia, con la iglesia de Dios, con quienes fuimos escogidos, con quien vencimos al mundo. Porque dice la Sagrada Escritura que Dios nos enseñó el camino a seguir, ¿sí? Que dice, toma tu cruz y sígueme. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esos son los caminos que tenemos que seguir de sufrimiento. No es entonces sabiduría de hombre la que estamos enseñando, es sabiduría de Dios. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con el tema, ¿sí? ¿Cómo se dará el arrebatamiento con el fin de la gracia? Nos vamos en el libro de Mateo 24:36, que dice lo siguiente. Pero dice, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cuando le preguntaron los apóstoles que les dijera cuál era el fin de los tiempos, cómo sería, eso lo contestó Jesucristo. Es lo que comentó, que nadie sabe, ni los ángeles del cielo, únicamente el Padre. Así lo dijo a sus apóstoles. Bueno, ciertamente así era, no lo sabía. Desgraciadamente hay muchos que están predicando que dicen, bueno, es que Jesucristo no lo sabía y por eso pues no lo podemos comentar. Pero dice también otra palabra que la suma de su palabra es verdad. Luego entonces, no es un cuento donde nos tenga que decir todo, tenemos que rebuscar, tenemos que recibir sabiduría del Espíritu Santo, ¿sí? Para que nos revele los misterios de Dios, escritos en el Viejo y Nuevo Testamento. Bueno, cuando comentan los pastores o los predicadores esta situación, yo les digo, tienen que continuar leyendo, porque la Biblia dice que fue revelada los tiempos del fin de la gracia, que es el arrebatamiento, y de igual manera su segunda venida. Sigan escuchando, fíjense, mire, dice, y Mateo 28:18. Acercándose Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo fue esto? Cuando se dio un sacrificio, cuando fue crucificado, cuando fue bajado de la cruz y sepultado, muerto 3 días. Al día siguiente resucitó de entre los muertos, porque Dios así lo quiso. Luego entonces, cuando resucitó, se presentó a los apóstoles, argumentó eso en Mateo 28:18, que toda potestad le había sido dada, perdón, en la tierra y en el cielo. ¿Sí? Lo que te está tratando de decir Jesucristo, que ya sabía todo, que ya no había secretos del Padre al Hijo, y que luego entonces toda revelación ya era de su conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué te comento esto? Porque no es palabra mía, vuelvo a decírtelo. Fíjense nada más lo que dice en Apocalipsis capítulo 1:1. Verifiquen por favor lo que yo les comento, porque sinceramente todo lo que yo digo
es en base bíblico. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo Juan las cosas que deben suceder pronto, ¿sí? Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a Juan, su siervo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de Apocalipsis, hablamos también conocido como el libro de las revelaciones. Pero es el libro de las revelaciones de los últimos tiempos. Por eso debemos conocer los últimos tiempos, estudiándolo también de manera conjunta con los complementos de lo que son el Viejo y el Nuevo Testamento, para que podamos entender los tiempos del fin. ¿Sí? Bueno, fíjense nada más lo que dice en 1 Corintios 15:50, lo siguiente dice: esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Cuando seamos arrebatados, no vamos a ascender, porque el arrebatamiento, en otros libros del Viejo Testamento, argumenta que Jesucristo no se toma en cuenta como si fuera su segunda venida, el arrebatamiento, porque Dios no pisa la tierra, sino que recoge a su iglesia en los cielos. ¿Sí? Seremos transformados y alzados en la tierra para recibir a nuestro Señor en el cielo. Entonces, no cuenta como segundo arrebatamiento. Y hay base bíblica, por supuesto. Sigo adelante. Dice 1 Corintios 15:5. Perdón, 1 Corintios 15:51. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pero habla de la iglesia, no de todo el mundo. Habla únicamente de aquellos que vencieron al mundo, que tienen vestiduras limpias, no manchadas, porque los que tengan vestiduras manchadas, hablando de la iglesia, se quedará a lavar vestiduras en la gran tribulación. Luego entonces habla de que el cuerpo corruptible, sí, se vestirá de incorrupción, y de esa manera podremos ser, o podemos ir más bien al encuentro con él, nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 15:52. En un momento, dice, y en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta final, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Cuando habla de la final trompeta, no están hablando de las trompetas del Apocalipsis de ninguna manera. ¿Por qué? Porque las trompetas del Apocalipsis las tocan los ángeles, ¿sí? Y esta trompeta la toca el Dios mismo, ¿sí? El Dios mismo es el que la toca para arrebatamiento de su iglesia, ¿sí? Así que cuando la toca es similar cuando, estando en el ejército terrenal, se toca la trompeta y bueno, las tropas llegan siendo convocados. Es lo mismo. Pero esto es de manera espiritual. Seguimos, dice 1 Corintios 15:53. Porque es menester que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Lo que les estaba comentando. Pero esto será previo al arrebatamiento. Pero también es en un abrir y cerrar de ojos. O sea, en cuestión de segundos. Si no es que menos, micras. ¿Sí? Así, paz. Transformación y arrebatamiento. Y elevación. 1 Corintios 15:54. Cuando esto corruptible
se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya visto de inmortalidad, se haya vestido, perdón, de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Sí. Cuando haya arrebatamiento y cuando entremos al séptimo milenio, sí, la muerte va a ser pasiva. No va a haber muerte activa como pues escuchamos acá rato las noticias de que se murió fulanito, sutanito, homicidio, derrumbes, tragedias naturales. Sí. Acá va a ser una muerte después del séptimo milenio, perdón, en el séptimo milenio, donde dice la Biblia que el que muera por obra mala será de 100 años aproximadamente. Pero los demás tendremos una vida como los árboles. ¿Cuánto vive un árbol? Bueno, sería como los tiempos del Viejo Testamento, de los primeros patriarcas, en la época que estaba viviendo Abraham, que vivían cerca de 1000 años, 900 años. Esos tiempos van a volver a llegar. Es compromiso y así lo manifiesta el Eterno en las Santas Escrituras. Luego entonces, si es así, lo creemos. Sí. Por eso te digo que lo que podamos hacer aquí de manera terrenal no se compara sinceramente con lo que vamos a recibir. Los premios dados por nuestro Padre, ¿sí? Seguimos. Dice en Marcos 12:25, porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Eso es lo que les estaba comentando. No hay, fíjense hermanos, no hay en la Biblia, no hay en la historia, no hay en ningún lado, ¿sí?, donde se diga que ha muerto un ángel. Y donde dice que recibieron la segunda muerte, Satanás, la bestia y el falso profeta, dice en Apocalipsis. Porque para ellos ahorita, pues muerte no han recibido. Lo que se han recibido es castigo. Lo que se han recibido es estar encarcelados en el pozo del abismo, como lo comenta nuestro Dios en el libro de Génesis, que hizo el pozo del abismo, y el pozo del abismo, pues sobre el pozo del abismo se meneaban las aguas. Eso quiere decir que el pozo del abismo no está en tierra seca. El pozo del abismo está en los mares, ¿sí? Interpretándolo de esa manera. Después vamos a tocar ese tema de manera especial. Entonces, la iglesia, los arrebatados, se tendrá un cuerpo similar a los ángeles. ¿Y por qué habla de similar a los ángeles? Es que, de acuerdo a las enseñanzas bíblicas, hermanos, un ángel es un ser de espíritu. Un ángel no tiene carne, aunque nos dice en Génesis 19 que vienen y encarnan, pero un ángel en sí no tiene carne, ni tampoco tiene alma, es espíritu.
Luego entonces cuando dicen que seremos semejantes a los ángeles, es porque vamos a tener un cuerpo a lo mejor semejante al Dios Todopoderoso. Porque también dice la palabra, que más adelante lo vamos a ver, veremos a Dios cara a cara. Entonces, con este cuerpo corrupto, imposible, porque si lo pudiéramos ver, sinceramente que seríamos desbaratados por tanto poder de Dios Todopoderoso. Sí. Entonces, eso quiere decir que recibiremos poder directamente del Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él hizo un compromiso con la iglesia de que seremos sus hijos. Y cuando hablamos de un compromiso de la iglesia, no estamos hablando de que es un grupo cerrado, porque si tú lo decides, puedes ingresar y pertenecer, pero tienes que alejarte del mundo mundano, tienes que alejarte del pecado de la carne, del pecado de la codicia, del pecado de pensamiento de maldad, ser humilde. Dice en la palabra que la sabiduría de los hombres será avergonzada, porque no tienen el verdadero conocimiento. Aquellos que dicen con soberbia que son eminencias, hablando de los científicos. Luego entonces, ¿hay sabiduría en la Biblia? Por supuesto que sí. Enorme, enorme. Nada más que hay que entender y por supuesto, como es lógico en este mundo, estudiar. Porque a muy pocos se les dio el que el Espíritu Santo pudiera revelarles porque escucharan. Hoy sinceramente ahorita tenemos plenitud del Espíritu Santo, pero por la manera de vivir tan percaminosa, sinceramente, a pesar de que tengamos plenitud del Espíritu Santo, pues no queremos escucharle. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, si queremos oír consejos del Espíritu Santo, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra del Altísimo. Sigamos adelante porque sinceramente está corriendo el tiempo y yo no quiero hacer videos largos. Así que por favor, vamos a acelerar la situación. Entonces dice, ¿cuándo serán los tiempos del arrebatamiento? Bueno, en Mateo 24:32 manifiesta, dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. De la higuera aprended la parábola. ¿Quién es la higuera? El pueblo de Israel es conocido como la higuera. ¿Sí? Dice, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué significa esto? Que cuando Israel progrese, ¿sí?, sea autosuficiente, como ahora lo es, significa que están brotando sus ramas tiernas. Luego entonces, se está cumpliendo la profecía de los últimos tiempos. Si tú ves a Israel y si investigas su nación, es una nación próspera a pesar de lo pequeña que es. Es una nación próspera económicamente y con un enorme poder militar, que la han atacado, como dice la historia bíblica, y pues no han podido desaparecerla, porque esa es la intención del de abajo, utilizando a Hitler en el holocausto nazi contra los judíos.
6 millones de judíos aproximadamente masacrados por Hitler, queriendo exterminar el pueblo. Pero Dios no lo permitió y no se lo va a permitir. Dice Mateo 24:33. Así también vosotros cuando vais estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Mateo 24:34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto, estas cosas acontezcan. Fíjense que este versículo de Mateo 24:34 no lo he logrado entenderla bien. Y les voy a explicar por qué. Dice, de cierto os digo, o sea, de verdad digo, que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Sí? Eso quiere decir, entendiéndola, que antes que se produzca el fin de la gracia e inicio de la gran tribulación, ¿sí?, se tendrá que haber arrebatamiento. Pero también lo comenta que va a ser en la generación señalada. ¿Qué generación señalada? Esa es la clave, fíjense, de los tiempos del arrebatamiento. Esa es la clave, la generación señalada. Y lo vamos a ver, ¿sí? Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Declara el Dios Todopoderoso que lo que está determinado a hacer se tiene que cumplir, ¿sí? Luego entonces dice en Salmo 90:10, abusados, fíjense lo que dice, los días de nuestra edad son de 70 años. Habla de generación ahí, y en los más robustos son de 80 años. Y con todo, su orgullo es molestia, dice el Dios poderoso. Y pesar, porque pronto pasan y volamos. Se tiene que entender exactamente lo que está comentando aquí, porque inclusive, te lo digo así como es, conociendo la suma de las palabras o profecías que hemos leído en esta predicación, entonces podemos entender que la generación de que habla Mateo 24:34, ¿sí?, puede ser de 70 a 80 años. Ya pasaron los 70 años, porque la generación inició cuando el pueblo de Israel nació, como lo profetiza Isaías 66. La nación de Israel volvió a nacer en 1948. El 14 de mayo de 1948 volvió a nacer Israel como nación. Y a partir de ahí se debe de tomar el conteo para la última generación, que está comentando aquí de manera profética los versículos que ya les leí. Y luego dice, volamos. Bueno, pero aquí hay un detalle más que no se ve, pero se los voy a comentar más adelante de acuerdo a los libros, capítulos y versículos del Nuevo Testamento. Sigamos, dice Salmo 90:11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor según el temor que te es debido? Volvamos otra vez a lo mismo. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor según el temor que te es debido?
En este versículo está hablando del temor del hombre hacia Dios. Porque si no vivimos conforme su palabra, el temor es que recibamos como pago la segunda muerte. Entonces tenemos que vivir de acuerdo pues a lo que es su palabra del Dios Todopoderoso. Y sinceramente le digo, no es complicado, como lo dije en otras prédicas, no es complicado. Si hay tribulación y demasiada, yo trato de vivir lo más que se pueda en ser santo y sobre todo alcanzar la gloria del Altísimo, porque con nuestra obra, sinceramente, no es suficiente. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nadie es salvo, todos pecamos. Mas sin embargo, Dios Todopoderoso, al darse en sacrificio, nos compró precio de sangre para salvamento de para el perdón y salvamento, ¿sí? Y alcanzar su gracia. Luego entonces, tenemos la fe puesta en Él. Sigamos, dice Salmos 90, 12. Enséñanos, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y a eso voy, hermanos, que la iglesia tiene que conocer los últimos tiempos. ¿Cómo de que no sabía Jesucristo? Por supuesto que no sabía, pero después lo supo. Y por eso lo estamos predicando. Y hay muchos otros predicadores que ya descubrieron esta situación. Un canal que predica la buena palabra y el evangelio de verdad también, aparte de este por supuesto, y yo también se los recomiendo, es el canal Más que Palabras. Y lo digo para provecho nuestro y provecho de ustedes, de que sigan ese canal porque trae también mucha revelación de los últimos tiempos. A la hermana Eucaris de Sierra Alta, de la nación de Venezuela, Dios la usa tremendamente y ha reunido, ellos dicen que no son profetas, pero sinceramente yo pienso que sí, porque cumplen esa función de despertar a la iglesia. Y también por eso he procurado yo también hacer mi tarea, porque no podemos tener este conocimiento y guardárnoslos y que el mundo ruede, porque eso no es lo que quiere Dios. ¿Por qué no lo quiere Dios? Bueno, porque los comenta también en su palabra, y una de las cosas que dice es esto: ¿acaso la lámpara se puede esconder bajo la mesa? Cuando estamos hablando de eso es que nosotros, con el poquito conocimiento que tenemos de la palabra del Dios Todopoderoso que nos dio en gracia, tenemos que revelarla y enseñarla a ustedes. Y entonces se da el cumplimiento de la profecía de alumbrarlos con la luz verdadera, que no es otra cosa que la palabra del Dios Todopoderoso. Luego entonces, hermanos, lo que estamos haciendo es cumplir el mandato del Dios eterno, como así lo dijo cuando Jesucristo se perdió, que lo buscaba su padre y su madre, hablando de que estaba, cuando vino a darse sacrificio y estaba pequeño. Y lo encontraron ¿a dónde? En el templo, en Jerusalén. Y cuando lo vieron platicar con los sacerdotes,
le comentaron que por qué había hecho eso, porque estaban ellos muy acongojados. ¿Y qué les contestó Jesucristo adolescente? ¿Por qué me buscáis? Dice, ¿acaso no sabes que estoy en la casa de mi Padre? Haciendo su obra, haciendo su quehacer. Estamos en su negocio. Así lo comentó. Pues si nosotros queremos también hacer lo mismo, queremos ser hijos, tenemos que estar en los negocios del Padre. Por esa razón, es mi obligación enseñarte. ¿Sí? Sigamos. Dice en Isaías 66:7, antes que tuviese de parto dio luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz a un hijo. Me gustaría que los versículos que doy de los diferentes libros los pudieras checar para que te des cuenta que no es mis palabras. Isaías 66:8 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Dará a luz la tierra, en un día nacerá una nación de una sola vez, pues en esta Sión estuvo de parto. Fíjense nomás, en esta Sión estuvo de parto y dio a luz a sus hijos. Entonces, no es posible que los burladores, los falsos predicadores, pudieran argumentar de que se trata de otra nación. Porque aquí lo dice y lo dice bien clarito, Sión estuvo de parto. ¿Y quién es Sión? Jerusalén. ¿Y quién es Jerusalén? Israel. ¿Y quién es Israel? Es el pueblo de Dios, y que nació como nación el 14 de mayo de 1948. Luego, hermanos, imposible que pudiéramos estar equivocados. Para nada. Dice en Isaías 66:9, ¿yo qué hago? Dice, dar a luz, no haré nacer, dice Jehová. ¿Yo qué hago nacer? ¿Seré detenido? Dice tu Dios. ¿Sí? ¿Por qué lo comenta también esto aquí? Porque cuando el pueblo de Israel nació como nación, adivinen, las naciones del Medio Oriente la atacaron. Egipto, sobre todo, queriendo destruirlos. Y por supuesto, Dios nos iba a dejar. Y aún, imagínense, con muy poco armamento, logró vencer a los egipcios cuando ellos tenían un ejército poderoso. Porque Egipto nunca se ha movido de ahí. Egipto es una cultura ancestral. Y a Egipto se ha conocido como de tener una fuerza militar fuerte, como hoy, igual la tiene. Pero pues estaban peleando con el pueblo de Dios. Y pelear con el pueblo de Dios es pelear con Dios mismo. Entonces, fueron derrotados. Fueron derrotados muy rápido. Luego entonces, cuando nació esa nación, Israel, ha habido a partir de esa fecha, a la actualidad, mucha adversidad en su contra, queriendo desaparecerla los iraníes, pero no el pueblo, por supuesto, su gobierno, que son cosas distintas, claro que sí. Y otros pueblos como Yemen,
como en sus momentos Jordania, hablando del pueblo de Gaza, el Líbano, ¿sí? Eh, Ejércitos que no tienen nación, pero son igualmente poderosos, como Hezbollah, hablando también de la nación de Turquía, que si pudieran, ya hubieran desaparecido el pueblo de Israel, pero no van a poder. Inclusive les comento que en la Biblia se encuentra qué va a ser de Israel y qué va a ser de las naciones quienes la ataquen, porque Dios mismo peleará contra ellos en la guerra de Gog y Magog. Pero bueno, continuamos. Entonces dice Marcos 31, Marcos 10:31. Y fíjense bien esto porque, hermanos, yo no quisiera que tuviésemos una idea equivocada de los últimos tiempos. Dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Marcos 10:31. ¿Por qué? Porque ya en estos tiempos, que pudiera ser inclusive que en este año, perdón, haya arrebatamiento, pero si no lo hubiera, pero muchos ya creen que sí, y pudiera ser, no lo niego yo también, pero supongamos que no se da, también en este año 2026, ¿sí? Muchos santos pudieran desistir. Y si los santos desisten, no estoy hablando de toda la iglesia, por supuesto que no, estoy hablando de algunos cuantos, ¿sí? Cuando se dé el arrebatamiento y ellos se encuentren alejados, entonces se va a cumplir esta profecía. Porque si eran los primeros en irse en el arrebatamiento, pues serán postreros. Y eso está hablando de los que están buscando la manera de lavar sus vestiduras, que serán por supuesto lavadas en la gran tribulación. Entonces, yo te convoco, no dejar de separarse de la verdad del Dios Todopoderoso. Si viene el arrebatamiento, qué bueno que venga. Si no llega a venir el arrebatamiento, de igual manera, pero continuando. Porque al final de cuentas yo en mi caso, yo ya no estoy, ¿sí? En la situación de que si ya veo que no viene nada y pues me echo otro clavado al mundo. Dios quiera ahí, ¿no? Porque también no es mi deseo. Pero pues hay alguien que te mete ideas en la mente. Porque déjenme decirles, y esto es verdad, que la guerra que libramos no es física. La guerra que libramos con el de abajo es espiritual. Pero ¿cómo dirán algunos? Porque conozco a fulanito, sutanito que son bien malos. Atacan, amenazan y cumplen. Sí, así es. Pero son vehículos usados por el mal. Pero la verdadera guerra que estamos sosteniendo es aquí. Aquí es donde actúan el mal consejo de demonios. ¿Sí? Y si les hacemos caso, caemos en los pecados que después se vuelven iniquidad. Y la verdad, yo
cuando medio me porto, no buscándolo por supuesto, pero cuando siento que cometí algún pecado, de verdad sí les digo que traigo culpa y arrepentimiento y no puedo estar. Luego entonces, ¿qué hago? Oración al Eterno. Porque Él nos conoce, no podemos ocultar nada de Él. ¿Sí? Y luego entonces, como dice la palabra, acércate pero con corazón de arrepentimiento sincero. Y así lo tenemos que hacer. Tristeza hay de aquellos predicadores que cometen pecado cada rato, de manera voluntaria, que no creen en la palabra, que sí la predican pero no la creen, y que lo que buscan es conveniencia. ¿Y cuál es la conveniencia? El poder económico. Hay muchos, inclusive en los canales de YouTube, que tienen predicación, que tienen mansiones, sinceramente, enormes, pero conocimiento del Dios nada saben, sino que las prédicas son por conocimiento de hombres. Luego entonces, lo que están enseñando es camino de perdición y eso no debemos de permitirlo. Bueno, sigamos adelante. Dice Daniel 11:2: y deja aparte el patio que está fuera del templo y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad 42 meses, o sea, 1260 días. ¿Por qué comento esto, compañeros, hermanos? Porque de acuerdo al libro del Apocalipsis, el arrebatamiento será, los tiempos serán marcados en el calendario hebreo, El calendario hebreo tiene 360 días. Y parece ser que desde que nació la generación de la higuera, de que habla Isaías 66, Mateo 24 y sobre todo Salmo 90, 10, y tomando en cuenta los tiempos, algunos están hablando y yo no quiero contender con ellos. Algunos están hablando y están tomando en cuenta el calendario judío para hacer el conteo de que los tiempos de la gracia terminan en 1977, hablando del calendario hebreo, que se cumplen los 80 años. Hablando del calendario gregoriano, se cumple 77 años. Luego entonces, hay una diferencia ahí que yo quiero esclarecer, porque sinceramente creo que es, pero digo, repito, sin contender, porque no es en mí esa situación. Pero vamos a tratar de comprenderlo. Fíjense nada más, dice Daniel 11:3. Dice, desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ya se ha platicado que los 2060 días más 30 días más, parece ser que después del arrebatamiento del último grupo, cuando se vayan los dos testigos al cielo después que hayan sido muertos y vencidos por el anticristo, escucharán una voz que les dirá: sube acá, y subirán.
Pero después de ahí parece ser que habrá un terremoto que durará, ¿no? 30 días para que se sienta la abominación desoladora. Por eso está hablando de un mes más. Y un mes más, de acuerdo al calendario judío, hebreo, son 30 días. Bueno, en el libro de Apocalipsis 11:3 dice: daré a poder a mis dos testigos y ellos profetizarán durante 1260 días vestidos de silicio. En Apocalipsis 11:3. Y es lo que les estoy comentando. Dice Apocalipsis 11:4. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante de Dios de la tierra. Entonces, cuando habla que van a profetizar, fíjense bien, cuando habla que van a profetizar 1260 días y después se va a sentar 3 días después la abominación desoladora, eso quiere decir, amigos, compañeros, iglesia, hermanos, que los dos testigos van a empezar a profetizar de inicio en la gran tribulación. De inicio. Y terminarán su prédica a la mitad de la semana 70. Cuando sea el último arrebatamiento de los que se quedaron a lavar vestiduras de la gran tribulación. ¿Por qué lo comento? Porque estamos marcando los tiempos. Fíjense bien. Son tiempos del calendario hebreo lo que está marcando aquí. Pero es en la gran tribulación. No previo a la gran tribulación. Dice Salmo 86:15, dice: mas tú, oh Señor, Dios mío, Dios misericordioso, clemente, lento para la ira, y que abundas en misericordia y verdad. Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Escuchen bien lo que está pasando, lo que están diciendo. Dice Números 14:18: Jehová, que es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la transgresión y que nos deja impunes, no deja impune el culpable. Aquí nos está señalando que el Dios Todopoderoso es lento para la ira. Y grande en misericordia. Entonces nos deja entrever que los tiempos de la gracia van a llegar hasta los últimos meses, hasta el último año, y tiene que ser hasta los 80 años, porque pues ya los 70 años ya pasaron, estamos sobre los 80, ¿sí? Esta situación, estos versículos nos deja entrever, dice que entonces nos marca que el tiempo de los gentiles, en la actualidad que estamos viviendo, inclusive el pueblo de Israel, se ve la necesidad de ajustar su calendario hebreo al calendario gregoriano, porque si no fuese así, pues no se cumplirían los tiempos con la iglesia y los tiempos con el pueblo de Dios. Tiempo gregoriano, tiempo hebreo. El pueblo de Israel tiene que ajustarse a los tiempos del calendario gregoriano. Y que alguien me diga que no,
se ajusta. Inclusive tienen un calendario para aumentar días. Y lo ajustan, en serio lo ajustan. Luego entonces, lo, ahorita, este tiempo que estamos viviendo son tiempos de la iglesia. La gran tribulación son tiempos de Israel. Dice Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogante acerca de vosotros mismos, que el endurecimiento ha acontecido a Israel en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Lucas 21:24, y acaerá a filo de espada y serán llevados cautivos todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, que son los tiempos de la iglesia. Luego entonces, hermanos, si estamos viviendo la gracia de Dios Todopoderoso, y que esta va a terminar, y va a haber arrebatamiento, se está tomando en cuenta los tiempos de los gentiles. ¿Qué es los tiempos de la iglesia? Y la iglesia no vive con los tiempos del calendario hebreo. La iglesia vive con los tiempos del calendario gregoriano. Luego entonces, supongo que puede ser que el arrebatamiento sea, ¿sí?, en la fiesta de los judíos, hablando que son las fiestas de las trompetas que se dan en septiembre. Pero tendría que ser en el año 2028. Pero también les digo, aguas. Porque puede ser este año, pero como margen 2028. No más. ¿Por qué me baso en eso? Ya lo dije. Porque la iglesia, los tiempos de la iglesia, que son los tiempos de los gentiles, se vive con el calendario gregoriano, hermanos. Y los tiempos de la gran tribulación se van a tener que vivir con el calendario gregoriano. ¿Por qué? Por lo siguiente. Dice en Mateo 24:22, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Luego entonces quiere decir que el fin de la gracia son, de acuerdo al calendario gregoriano, y, como se lo digo, en la gran tribulación será los años de 360 días, calendario hebreo. Por esta cuestión, por este versículo, en Mateo 24, vuelvo a repetirlo, Mateo 24:22, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, ¿quién es la iglesia? Aquellos días serán acortados, pero por causa de los escogidos, ¿qué es la iglesia? Pero son los que se quedaron, los que van a lavar vestiduras. Por eso sería probable que puede ser en septiembre, fiestas de las trompetas de 2028. ¿Por qué? Porque las fiestas de las trompetas, ahí tocará el Dios Todopoderoso. Lo que no sabemos, de acuerdo a la profecía que comentaron,
que no se ve en los tiempos cuando Jesucristo le respondió a los profetas, es que no sabemos ni el día, ni la hora, porque la fiesta de las trompetas no hay día, hay a lo mejor mes, pero no hay día para iniciar las fiestas. ¿Por qué? Porque se inicia cuando el primer judío ve a la luna. Entonces, para que vean a la luna se toman 3 días, que están atentos a visualizar la luna, y una vez que la ven, inician las fiestas. Por eso es, como dice la palabra del Dios Todopoderoso, es el día escondido. Y así lo es, y así lo veo. Bueno, por eso te exhorta segunda de Pedro 3:10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Sí? Entonces hay que estar alerta, vigilantes y velando. Pero ¿cómo velamos? Viendo lo que acontece en Medio Oriente y sobre todo entendiendo la profecía, estando alertas, porque Dios nos avisa más o menos cuándo va a ser la situación. Así lo declaró en Efesios. ¿Sí? Dice 2 de Pedro 3:15, considera como salvación la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Luego entonces, hermanos, cuando seamos arrebatados, que seríamos transformados con cuerpos semejantes a ángeles, dice Mateo 22:30, pero los que fueron considerados dignos de alcanzar aquel mundo y de la resurrección de entre los muertos, no se casan ni se darán en casamiento. ¿Pero por qué comenta? De la resurrección de los muertos. Porque del año 2000, desde que se dio Jesús en el sacrificio, nuestro Señor, a esta fecha, muchos cristianos, seguidores de Dios Todopoderoso, han muerto. Pero han muerto como santos, siguiendo a Dios y haciendo lo que Dios les dijo que hicieran. En pocas palabras, lo siguen siendo igual que Él. Murieron en su momento y hasta la actualidad, pero cuando hay arrebatamiento, como dice Pablo, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en 1 Corintios 15. Pero los demás que han muerto se levantarán para reinar con Dios Todopoderoso. Si mueres en Cristo, resucitas como Cristo. Ese es el compromiso y esa es la palabra. Fíjense que ya les hablé cómo es la guerra, que es aquí. Y dice, los ángeles caídos que anhelan nuestro lugar, pelean con nosotros para que no seamos gratos a los ojos de Dios. O sea, que pequemos para que no alcancemos gracia. Pero aquellos que caigan y no venzan y caigan en las tentaciones de los demonios, de los principados, potestades, huestes de maldad,
como lo comentan también en Efesios, ¿sí? Serán torturados a través de recibir la segunda muerte. Por lo que debemos nosotros abrazarnos, como dice Apocalipsis, agárrate de lo que puedas para que resista las tentaciones del diablo. Entonces tenemos que resistir, porque nuestra pelea no es sola, nuestra pelea es con el Espíritu que nos fortalece para resistir las tentaciones de ese diablo, de las huestes de maldad. Por eso no estamos solos peleando. El Dios Padre está con nosotros. Y dice la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es. Dice también la palabra que la promesa que Dios nos dio, como lo estableció en el libro de Génesis 1:26, y dijo, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así lo declaró, pero habló de manera plural. En otras prédicas le he dicho que Dios es triuno. Dios es espíritu, Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Luego entonces habla en tres, pero los tres son uno. Por eso aquí dice que en Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bueno, pues déjenme decirles que es cierto, Dios nos hizo a nuestra semejanza y somos triuno. Pero precisamente por eso se corrompió el corazón de Satanás, llamado en los cielos Lucifer. Pero bueno, de sí mismo, dice, encontró maldad. Por eso nosotros, como dice Romano 8:9, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque yo lo había dicho en otras prédicas, no es de todos el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1:21. El que nos confirma con nosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, desde antes de la fundación del mundo también. 22. Quien también nos ha sellado y nos ha dado garantía del Espíritu en nuestros corazones. Y fíjense bien cuando habla quien nos ha sellado. El sello del que habla Apocalipsis no es otra cosa que es el que tiene el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo, entonces es sellado. Dios lo sella. Ese es el sello invisible que no se ve, porque está marcado en nuestras almas. Sí. Luego entonces estamos en esa situación. En Efesios 1:14, ¿quién es la garantía? Dice, de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de Dios. ¿Quién es la garantía? ¿Quién nos garantiza que seamos salvos? ¿Acaso no es el Espíritu Santo? El que es. Y si tenemos, repito, el Espíritu Santo, luego entonces tenemos el sello del Dios Altísimo. Honor y gloria a nuestro Padre. Apocalipsis 7:3. Diciendo, no hagas daño a la tierra, ni el mar, ni a los árboles, hasta que se hayan sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hablando del sello. Apocalipsis 7:3.
Luego entonces, si son sellados, es que limpiaron vestiduras. Si limpiaron vestiduras, pues es que van a estar con Dios Altísimo. Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus y de los hijos de Israel. Estos son los que habla Apocalipsis 13. Apocalipsis 14:1. Tenían el nombre de su padre escrito en la frente. ¿Quiénes? Los 144,000 que fueron apartados por Dios porque no estaban siendo contaminados ni se acostaron con mujer, como lo sigue diciendo aquí, dice en Apocalipsis 14:2. Y oí una voz del cielo como el de trueno de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. También oí una voz de arpistas que tocaban sus arpas. 14:13. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico, sino que aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre de los de la tierra. Son los 144,000. 4 dice: estos son los que no se han contaminado con mujer porque son vírgenes. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Por qué le saco a relucir lo que habla en Apocalipsis 14, 1 al 4? Porque si bien los 144,000 fueron sellados, de igual manera les comento que no fueron arrebatados, porque en el mismo capítulo 14 del libro del Apocalipsis habla de que estos 144,000 son los que se reúnen en el monte Sión con Dios cuando viene en su segunda venida. ¿Sí? Luego entonces quiere decir que no fueron arrebatados, no fueron al cielo, sino que esperaron al Dios Todopoderoso y son los que le siguen donde quiera que va, pero en la tierra. ¿Sí? Yo no dudo que después del milenio, del séptimo milenio, y esto pues yo no lo he visto en la Biblia, pero es lógico suponerlo, que el remanente de Israel y el remanente de las naciones, porque también va a haber salvos entre los gentiles que van a ir a adorar al Dios Todopoderoso durante el milenio. Cuando una vez termine el séptimo milenio, sean redimidos, alcancen la gloria de Dios, transformándose también a semejante de ángeles. Porque también está la palabra, y después se la voy a buscar, que Dios promete, dice: de mis 12 ejércitos que tengo, iglesia y judíos, haré un solo ejército. Luego entonces, gracias a Dios Padre, tendremos y alcanzaremos la vida eterna. Pero fíjense que mi preocupación no es nada más por mí, sino también por mi familia. Por eso les hablo también. Y ruego al Dios Todopoderoso a través de la oración que me escuche y que también alcance en gracia. Que es más que recibir tesoros en la tierra, es recibir la gloria eterna de Dios.
porque no por nosotros alcanzamos gracia, sino es por Él. Luego, hermanos, te exhorto también para que entres en el pacto, no andes dormido, porque cuando veas inclusive ya las cosas que están pasando en los últimos tiempos, que es profecía bíblica, y andas en otra actividad que de nada de provecho es, porque dice la palabra que de qué provecho es ganarte el mundo y no te ganas la gracia del Dios Todopoderoso. Porque al final de cuentas dice que los que hacemos gracia seremos como oro refinado. Así nos verá el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios por eso. Hermano, muchas gracias por estar con nosotros en esta prédica. Ojalá te haya servido para que encuentres el camino como Dios nos lo marca en Mateo, para que encuentres el camino que Él nos dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Recibe de mi parte todo mi amor, esperando que te encuentres bien. En algunas que otras prédicas vamos a hacer oración para recibir sanación, porque me nace hacerlo. Y ojalá te encuentres bien y alcances la gracia de Dios Todopoderoso. Quede contigo. Amén.